Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro sexto día, ¿no? Que sería el sexto día de nuestra capacitación. Estamos ahora centrándonos en la temática de lo que es gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Primero que nada, pedirles una disculpa por lo que sucedió pues en esta tarde en la parte de la evaluación para las personas que no hayan podido, bueno, más bien dicho, nadie pudo rendir, ¿no? Por la falla en la plataforma, pues lamentablemente eh, es algo común, de hecho, ¿no? Algo que hemos venido, digamos, teniendo ese problema siempre con la plataforma, ¿no? Lamentablemente hay días, como ejemplo, sobre todo, pues ocurre bastante los viernes. Ya ha ocurrido algunas ocasiones en que los días viernes, en este caso, se satura la plataforma, ¿no? Porque todos los otros capacitadores están dando o están tomando las evaluaciones, ¿no? Y ocurre esta situación, pues que bueno, en primer lugar, pues nosotros no tenemos esta injerencia, ¿no? Porque realmente las personas que desarrollaron la plataforma, las personas que controlan la plataforma, son los señores de lo que es el Ministerio de Trabajo, de la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales, pues, y como digo, ocurre esta situación en la cual no se pudo rendir el día de hoy la evaluación, pero vamos a tener que reiterarle el día lunes en el horario de 14 a 15 horas. Como siempre, pues ustedes me avisan con anticipación si es que hay alguna persona que no pueda rendir en ese horario para buscarle otra alternativa, ¿no? Siempre hasta el día domingo a las 20 horas pueden ustedes enviar. Y el domingo de igual forma les generaré lo que es el turno para que rindan la evaluación y les llegará un mensaje a su correo, el correo que nos proporcionaron en los datos, ¿no? Como digo, es algo en lo cual normalmente no tenemos injerencia, ¿no? Bueno, les pido ahí un poco de comprensión para la próxima semana poder rendir esa evaluación el día lunes. En el caso de que nuevamente fallara la plataforma, ahí sí, pues será correspondencia de mi parte del poder generar sus certificados, ¿no? Porque obviamente ustedes tienen obligaciones que cumplir, tienen en este caso sus trabajos y es complicado, ¿no? Estar sacando a cada momento tiempo para esto. Entonces, por favor, si es que llegara a ocurrir otra vez la falla de la plataforma, pues ahí con tiempo para que máximo ustedes esperen 15 minutos. Si es que no sirve definitivamente la plataforma, pues simplemente ahí nosotros nos encargaremos de gestionar, en este caso, su certificado, ¿no? No habría ningún problema en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, vamos a continuar con la parte de la capacitación. Estamos, como les mencionaba, revisando la parte de la temática que tiene que ver con gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales, ¿no? Una de las temáticas importantes que debemos manejar como consultores ambientales. Adelante con la consulta. Buenas noches con todos. Quería preguntarle, verá, lo que pasa es que yo ayer no pude ver la capacitación completa, entonces quería ver si es que ya subió la clase de ayer, porque me parece que revisé y no encontré la clase. Ah, sí, lo que sucede es que como el día de ayer ya cambiamos de... Perdón un momentito, está teniendo un... Ya. Bueno, el día de ayer ya cambiamos de curso, ¿no? Entonces ustedes, si es que regresan a a la parte principal de su usuario, van a ver que ya está activado otro curso, ¿no? Que es el curso de gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Ok, ok, entiendo. Muchísimas gracias. Ya, entonces, en lo que es, disculpe un momentito, no sé por qué está dándome esta falla la plataforma.
Ya, como les mencionaba, pues dentro de lo que es su usuario, en la pantalla principal, eh, cuando ustedes ingresan, ahí les va a mostrar, en este caso, el curso de gestión y elaboración de estudios de impactos ambiental. Entonces, ustedes abren ese curso, va a ver la primera grabación, ¿no? Perdón, estoy teniendo entrecortes. Permítame un momentito. Ya, muy bien. Entonces, ahí se encuentra la grabación, pues, y vamos a continuar con el desarrollo, pues, precisamente de la temática, ¿no? Justo, pues, el día de ayer estábamos viendo, ¿no? La primera parte de lo que es, pues, obviamente, el registro del proyecto, en donde que, pues, bueno, nosotros vamos a iniciar, pues, obviamente, categorizando. Mm. El día de ayer estábamos haciendo este procedimiento precisamente, ¿no? En el SUIA. Y como les decía, ¿no? La parte del ingreso de la información preliminar es tal cual, ¿no? Lo que revisamos en lo que es la sección de registros ambientales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, muchas de las veces tenemos que, como les mencionaba, ¿no? De seleccionar la parte de las sustancias químicas, el registro generador. Obviamente ahí me va a aparecer como resultado, pues, que tengo que obtener una licencia ambiental, ¿no? Por lo que el impacto es mediano o alto, ¿no? Eh, el siguiente procedimiento que se va a activar, pues una vez ustedes hayan ingresado a la información preliminar, como les mencionaba de ahí, de igual forma, siempre es necesario que ustedes revisen la actividad dentro de lo que es el 142 para saber si es que necesitan obtener registro generador de desechos peligrosos. Acá en el segmento 2 ahí ustedes tienen el listado 142, ¿no? Entonces ustedes cuando hacen la revisión inicial para levantar información y hacer el ingreso preliminar de la información. Ahora, como yo les mencionaba, siempre lo ideal es a la vez que yo voy desarrollando el estudio de impacto, que bueno, siempre nos va a tardar entre 60 a 90 días el elaborar un estudio de impacto ambiental, incluso más, ¿no? Dependiendo obviamente del tamaño de la empresa y del tipo de proyecto. Entonces ahí tenemos que muchas de las veces extendernos más tiempo. Siempre con un equipo multidisciplinario, establecer el cronograma y obviamente tengo que hacer el levantamiento de la información inicial para el ingreso de la información preliminar. Entonces, ¿qué información necesito yo para empezar a ingresar la información? Bueno, en primer lugar, tengo que solicitar obviamente el RUC, en este caso de la empresa, ¿no? El RUC con el que trabaja la empresa, para saber cuál es la categoría o cuál es el código SIUP que maneja, ¿no? Luego de eso, obviamente, tenemos que determinar también el tamaño de la empresa, ¿no? Y necesitamos, entre otros datos, también levantar, en primer lugar, sacar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que corresponden, obviamente, al área geográfica y al área de implantación. Esto ya lo hablamos en el anterior curso también, en el cual hablamos de que el área geográfica es prácticamente el área total del proyecto o que pertenece a la empresa, ¿no? Y el área de implantación es donde se desarrolla la actividad, ¿no? En este caso, la actividad, o más bien dicho, el área de implantación, muchas de las veces es menor que el área geográfica. No puede ser, eso sí, mayor el área de implantación que el área geográfica, sí pueden ser iguales, ¿no? Y puede haber más de un área geográfica y de igual forma más de un área de implantación.
todo depende del tipo de proyecto. Una vez que nosotros tengamos esa información de las coordenadas, pues obviamente nosotros tendremos que proceder al llenado. Pues previamente ya debíamos de haber determinado también si es que el proyecto es ex ante o es ex post, ¿no? Cualquiera de las situaciones que sea. Seleccionamos la actividad y luego obviamente seleccionamos el, si el proyecto genera residuos peligrosos. Ahora, acá obviamente voy a acudir con el 142 y obviamente voy a distribuir en este caso, pues en este caso puede ser que le suceda, que sea una situación de fabricación, por ejemplo, que sea, por ejemplo, ¿no? De sustancias químicas, ¿no? Entonces yo tengo que irme al anexo B, ¿no? Porque el anexo A me habla de sustancias químicas peligrosas, pero yo tendría que irme al anexo B. Entonces ahí, de igual forma, en el anexo B, en el listado 1, nosotros tenemos los residuos peligrosos por fuentes específicas, ¿no? Entonces, dentro de estos listados, nosotros tendríamos que identificar, ¿no? Está distribuido la producción de residuos peligrosos de acuerdo al código SIU, y eso es lo mismo que les aparece a ustedes en el sistema, ¿no? Obviamente acá tendríamos que determinar el tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, si es que es en el caso de ser minas, tendríamos aquí, ¿no? Explotación de minas y canteras. Aquí tenemos en primer lugar la parte de lo que es petróleo y gas natural, extracción de minerales, y todos estos residuos son los que originalmente está determinado que se pueden producir. Ahora, obviamente yo voy a hacer la identificación mediante estos residuos. Una vez que yo identifique cuál de estos se produce, paso al listado de fuente no específica. En el listado de fuente no específica, que es el listado 2 del anexo B, ¿no? Aquí tenemos por fuente no específica y encontramos todo tipo de residuo que se podría, que podría presentarse dentro de una actividad, pero que no está catalogado como un residuo específico producido por esa fuente, ¿no? Entonces, yo debo buscar de los dos listados y según eso, pues, en primer lugar acá, colocar si es que se produce, en este caso, si es que se encuentra dentro del 142 como una actividad, obligatoriamente yo voy a tener que ingresar aquí que sí se produce residuos peligrosos, ¿no? De igual forma, fabrica, usa o almacena sustancias químicas, ¿no? Perdón. En el caso de que se fabrique o se use sustancias químicas. Luego tenemos la gestión y transporte de sustancias químicas que corresponden pues al licenciamiento ambiental. Si es que mi empresa se dedica a esos dos componentes, pues automáticamente yo tengo que determinar eh, estas actividades, ¿no? Que sería gestión y transporte de sustancias químicas, ¿no? Tenemos remoción de cobertura vegetal nativa en el caso de que haya que hacer inventario forestal y proyectos de gran magnitud o declarado de interés nacional, ¿no? Luego de eso, pues obviamente definimos la magnitud del proyecto de acuerdo a lo que ya habíamos revisado en el registro ambiental y finalmente a mí me va a dar, pues obviamente la determinación de el tipo de, en este caso, licencia ambiental, el impacto, ¿no? Y bueno, ahí yo coloco finalizar y automáticamente el sistema me envía a descargar la documentación y confirmar. Acá yo voy a tener que descargar el mapa del certificado, el certificado de intersección y descargar también el resumen de la información preliminar. Una vez que yo haya hecho todo esto, pues obviamente acepto los términos. Aquí necesito obligatoriamente la firma del representante legal de la empresa, que puede ser el dueño de la empresa, obviamente.
y tiene que firmarlo de manera digital, ya sea con token o con archivo, ¿no? Para poder finalizar el ingreso del reporte preliminar. Y aquí nosotros sacaríamos nuestros primeros productos. Algo que va a ser fundamental es que ustedes siempre para todo trabajo que realicen tengan una carpeta. Bueno, yo no soy muy ordenado para eso, pero ustedes pueden tener, ¿no? Inclusive divididos en las carpetas, eh, todo lo que es cada uno, consultoría para estudios de impacto, consultoría para auditorías ambientales, ¿no? Ustedes lo ordenan de mejor forma. Yo personalmente siempre tengo una carpeta para cada proyecto que voy realizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tengo de una empresa de fabricación de pinturas de la ciudad que está en la ciudad de Machachi, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá empiezo, ¿no? Con el primer, digamos, el registro preliminar. Y del registro preliminar, obviamente, nosotros vamos a obtener como productos el reporte de la información preliminar, el mapa del certificado de intersección y el certificado de intersección. Si ustedes revisan estos tres componentes, aquí en el reporte de la información preliminar, pues ahí simplemente se añade, o más bien dicho, descargamos toda la información que fuimos agregados, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos aquí todo, las coordenadas que ingresamos, las sustancias químicas que ingresamos, ¿no? En este caso, todas estas sustancias químicas utilizaba esta empresa para fabricar productos químicos, ¿no? Importante eso. Y aquí aparece la firma de responsabilidad de parte de lo que es el representante legal. Tenemos también el mapa del certificado de intersección, que es muy importante saberlo leer porque inclusive muchas personas de las dependencias, ¿no? que trabajan en el MAE, ni ellos mismos saben leerlo muchas de las veces los mapas, ¿no? Entonces, aquí automáticamente el sistema, ¿no? Con las coberturas que están en el mapa interactivo, me da el resultado, ¿no? Y bueno, es claro, de hecho, aquí al hablar de resultado, y me menciona que sí intersecta, ¿no? Perdón, no intersecta. Me sale acá, obviamente aquí me sale todas las capas, ¿no? Sobre todo las capas que van a incluirse acá, ¿no? Y que, bueno, como les había mencionado, y lo que nos dice, pues obviamente la normativa, solamente si es que se cruza con bosque y vegetación natural, patrimonio forestal nacional y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, solo ahí vamos a tener que hacer el anexo de la viabilidad forestal. Hay siempre una confusión, ¿no? De la que tienen la parte de las personas que trabajan en la Dirección Nacional Forestal. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Que ellos consideran, o más bien dicho, confunden los términos. Patrimonio forestal nacional es una cosa y patrimonio nacional forestal, ¿no? Aunque parezca algo simple, el cambio del orden que tenemos ahí, ¿no? Es muy, muy importante e implica es muy importante, ¿no? Y si ustedes revisan acá dentro de la normativa, pues no, en el reglamento Alcoa precisamente nos habla de esto, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, acá, bueno, no, por lo general, pues, eh, digamos que siempre es difícil aprenderse los artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, ¿no? Anexo viabilidad. Voy a poner esa palabra clave y ahí voy a localizar, pues, ¿no? O viabilidad forestal. Perdón, ya, ya. Aquí
nos habla, ¿no? Precisamente de este informe o del anexo de la viabilidad forestal. Me menciona en el artículo 424, ¿no? Me dice que se requerirá de informe de la viabilidad ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional cuando los proyectos, obras o actividades intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles, ¿no? Me faltaban las zonas intangibles. Entonces, si ustedes revisan, ¿no? En la parte de lo que es el mapa interactivo, ahí ustedes van a poder revisar cuál es el patrimonio forestal nacional, porque hay personas que confunden el patrimonio forestal nacional y le incluyen lo que es programa sociobosque. ¿Cuál es la dificultad de nosotros incorporar el programa sociobosque en el patrimonio forestal nacional? Que lo que respecta al programa Sociobosque o áreas de conservación especiales que se denominan PSB. ¿Cuál es el problema de esto? La situación, perdón, es que eh, son territorios o son más bien dicho plantaciones forestales privadas, ¿no? Y cuando son privadas, es complicado, ¿no? Poder hacer ahí un levantamiento de información. Y obviamente nosotros, al hablar de patrimonio forestal nacional, hablamos de algo que es perteneciente a todas las personas, porque el programa Sociobosque lo que busca es obviamente que las personas mantengan este tipo de áreas y que no las dañen, no las deforesten, no las utilicen para otros fines que no sea la conservación. ¿A cambio de qué? A cambio de una retribución económica que brinda el Estado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, solo si es que intersecta con esos tres, ahí yo tengo que hacer, pues, obviamente, el anexo de la viabilidad forestal. Aquí, por ejemplo, no se intersecta, ¿no? Y la otra parte que es solo informativa, ¿no? Ahí esto, yo no sé por qué lo añadieron, porque esto precisamente genera una confusión. Bueno, más bien dicho, la finalidad de haber añadido esto sí es un poco importante, porque cuando se intersecta con áreas protegidas, nosotros en este caso podemos hacer un análisis cualitativo de los otros lugares por los cuales se está cruzando el proyecto. Pero no quiere decir esto, por ejemplo, que yo voy a tener que hacer, si es que a mí me resulta no intersecta, yo no voy a tener que hacer definitivamente el anexo de la viabilidad forestal. Y por lo tanto, yo no voy a tener que hacer ningún tipo de trámite acá, ni me va a aparecer en el sistema que yo tenga que hacer eso, ¿no? Acá yo les muestro otro en el cual sí está el anexo, o sí está, más bien dicho, cruzando con áreas protegidas, ¿no? Um, A ver. Ya, acá, en cambio, pues sí intersecta, ¿no? Es que antes era un poco más aplicativo cuando se podía agregar, sobre todo para esta parte de proyectos eléctricos de distribución, pues era más fácil, ¿no? Porque digamos que en ese sentido se podía agregar como tipo línea, pero en este caso les hicieron ingresar como polígono, ¿no? Y el polígono obviamente atraviesa en este caso toda la provincia de Chimborazo. Bueno, de todas formas, el resultado que nos da sí intersecta bosque y vegetación natural y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? No menciona la parte de lo que son zonas intangibles porque no se cruza, ¿no? Tenemos aquí todas las coberturas, ¿no? Bosque y vegetación natural, Patrimonio Nacional Forestal, zona intangible, Reserva de Biosfera, Humedal Ramsar, ¿no? Y tenemos ahí. Y de igual forma me agrega un informativo. Entonces, si es que a ustedes le coloca aquí el resultado, si intersecta con, automáticamente ustedes ya tienen que tener entendido que van a tener que hacer el anexo de la viabilidad forestal o desarrollar el anexo de la viabilidad forestal, que sería el siguiente paso que continuaría a lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos, tenemos el otro producto
En este caso, está aquí, ¿no? Registro preliminar de la información y tenemos el certificado de intersección y categorización, ¿no? Ya acá en el certificado de intersección y categorización me va a dar el resultado, ¿no? Del proceso automático ejecutado de las coordenadas geográficas registradas, se obtiene que el proyecto no intersecta. Entonces, no tengo que hacer el anexo de la viabilidad forestal. Aparte, sí, me informa que hay ciertas áreas, ¿no? Como las partes de lo que son eh, las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, que obviamente yo tendría que analizar esta parte dentro de lo que es podría analizarlo pues dentro de lo que es el capítulo de lo que es flora. Podría analizarlo, agregar algún tipo de información simple, ¿no? Dependiendo del sitio, ¿no? Me da aquí la determinación, el tipo de impacto y la categoría, el código SIU. Y pues ese sería el resultado en cuanto a lo que es el mapa y el certificado de intersección y categorización, ¿no? A continuación, pues obviamente, si es que mi proyecto intersecta con áreas protegidas, yo lo que voy a tener que desarrollar es este documento de aquí, que es el anexo de la viabilidad forestal o viabilidad ambiental forestal, ¿no? En realidad debería llamarse informe de viabilidad porque así está colocado en el acuerdo, perdón, en el reglamento Alcoa, ¿no? Entonces, el siguiente paso que yo tengo que hacer. Esperar a que se abra. Como les digo, el siguiente paso que tengo que hacer es el anexo de la viabilidad forestal. Tengo que desarrollar, automáticamente se me activa eso, pues, ¿no? Y no puedo seguir desarrollando, pues, obviamente, o poder seguir subiendo información mientras desarrolle este documento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la parte más importante a desarrollar dentro de lo que es este anexo de la viabilidad forestal? ¿O en qué nos vamos a basar? Es en el desarrollo, en este caso, de lo que respecta a, en este caso, pues obviamente lo que vamos a tener que hacer es el inventario forestal, o la parte más importante a realizar aquí es el inventario forestal, ¿no? A ver, este no está. Está mal ese archivo porque, a ver, creo que este es, no, este está también desarrollado. Uno que no está desarrollado para que no se confunda. Ya, este sí es. Acá, como les mencionaba, la parte más importante va a ser desarrollar el inventario forestal.
No me deja cargar, quiero cargar acá el otro archivo, porque aquí está el formato completo, ¿no? Ya. Y entonces, como les menciono, ya la parte más importante forestal, ¿no? Se basa en eso. Nosotros para determinar, en este caso, el inventario forestal, debemos basarnos en el acuerdo ministerial 134, ¿no? El acuerdo ministerial 134 modifica el 076. En el 134 a mí me menciona la metodología para, en este caso, hacer, bueno, aquí obviamente tengo que llenar otras partes del anexo de la viabilidad forestal. Entre estas, pues voy a tener que llenar la parte de objetivos, ¿no? Voy a tener que hacer una descripción general del proyecto en donde que yo voy a incluir todo lo que es descripción de forma general, áreas, infraestructura, ¿no? Ubicación, superficie, equipos, maquinaria e insumos. De igual forma, después voy a tener que hacer una caracterización del medio, bióticos y también aspectos bióticos, ¿no? Climato social. ¿No? Tenemos también los aspectos bióticos, dentro de esto la información de fauna en primer lugar y la parte, como les dije, más importante, el recurso forestal, ¿no? Aquí tenemos caracterización cualitativa, cuantitativa. Si ustedes, bueno, acá les voy a mostrar una parte. Bueno, ahí está la descripción. Ahí está la parte de, como les digo, de la descripción que se la realiza acerca del proyecto, obviamente. Luego tenemos la parte que hablábamos, ¿no? Del componente abiótico. Y pues finalmente ya vendrá el componente biótico, ¿no? Aquí está, bueno, se incluyen prácticamente los listados, ¿no? De todo lo que es fauna, eh, la parte de lo que es el inventario forestal vendrá en la parte de lo que es flora. Y pues bueno, primero viene una identificación cualitativa. Dentro de la identificación cualitativa, yo voy a ingresar la identificación de ecosistemas, clasificación del uso actual y cobertura vegetal, descripción cualitativa de la cobertura vegetal, posesión de tierra y listado de especies. Bueno, esto no es necesario porque esto ya está en la parte de acá arriba, ¿no? Es un error que tiene el documento, ¿no? Ya ahí tenemos la parte de los ecosistemas, ¿no? El uso y cobertura vegetal, posesión de tierra. Y vendrá acá pues la parte de ya de la parte cuantitativa, donde que tenemos que hacer o describir la parte de la metodología. Para eso pues nosotros nos vamos a basar, como les repito, en el acuerdo que modifica el inventario perdón, la parte del inventario forestal, en donde que nosotros pues lo que tenemos que hacer primero o en primer lugar es definir la cobertura vegetal. Para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un mapa de cobertura vegetal, ¿no? Que lo debo tener acá. Una vez que yo haya determinado
en qué sitio se encuentra cobertura vegetal nativa. Una vez que yo haya determinado, como les digo, la parte de lo que es la cobertura vegetal y uso de suelo en este caso, yo tengo que ir, obviamente, a la parte de lo que es bosques, ¿no? Todo lo que es bosques, determino sobre todo la parte de lo que son bosques nativos, ¿no? Y mediante esa cobertura vegetal, yo voy en este caso a determinar cuál es la extensión total que tiene la cobertura vegetal. Yo tengo en este caso que mi proyecto tiene una extensión de 1000 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Y de esto, reduciendo a la parte que corresponde a bosques, llego a tener 50 hectáreas nada más, ¿no? De las 50 hectáreas, yo tendría que sacar al menos una parte representativa que tenga que ser mínimo 0,5 hectáreas, ¿no? Y por lo tanto, tendría que determinar parcelas o en este caso transectos también que tengan que ver con esa cantidad, ¿no? Obviamente para esto, para metodologías de lo que respecta de manera cuantitativa, yo tengo que hacer identificación, mediciones de diámetro de la altura del pecho, altura total, altura comercial, volumen comercial, ¿no? Y mediante eso, pues determinar ciertas determinaciones o ciertos índices. Dentro de los índices que aquí me solicitan, principalmente vienen aquellos que son de Simpson, el índice de Shannon, el índice IBI o índice valor importancia, que todo esto pues es menester o es parte de otro curso, no, no manejamos este tipo de temática, ¿no? Sino que se lo hace pues en el curso de inventarios ambientales de flora y fauna, ¿no? Que ahí se incluye esta parte de acá, donde que desarrollamos más a profundidad cada uno de los índices, ¿no? Porque todos los índices tienen una correspondencia, una forma de calcular, ¿no? Lo que sí les puedo mencionar es que todo parte de lo que es el diámetro de la altura del pecho, la altura total y la altura comercial, ¿no? En base a eso se van generando todos los índices. Primero la parte de lo que es densidad relativa, dominancia relativa. A partir de esto sacamos el índice de valor importancia, el índice de Shannon, el índice de Simpson y determinamos cada uno de los índices también lo que significan, ¿no? Sobre todo, estos son índices de diversidad, ¿no? En donde que de acuerdo a el valor que nos den, nos va a decir si hay menos o más diversidad. Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Que exista pues mucha diversidad, porque si existe un índice que me determina que no existe mucha diversidad, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que definitivamente el sitio o el bosque es un bosque sumamente intervenido o es un bosque que se encuentra en peligro, ¿no? Entonces, alguna de esas cosas me ayudan a determinar dentro de todo esto, ¿no? Obviamente ahí hay que presentar tablas con el cálculo de todas estas determinaciones de volumen, de todo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Igual curvas de distribución, ¿ya? Todo eso lo encontramos acá. Los índices con todos los cálculos que se le requiere, las tablas que se requiere. Nosotros pasamos a la zonificación del proyecto, ¿no? Aquí, dentro de la zonificación del proyecto, nosotros tenemos que determinar una franja o un sitio que obviamente tiene que estar alrededor del sitio directo de influencia, que es para la parte de trabajo, es decir, un área, por ejemplo, si es que yo tengo que se intersecta con un área total de 5 hectáreas, ¿no? De las 5 hectáreas que yo he determinado, tengo que distribuir, ¿no? Un sitio donde que se va a elaborar trabajo. Esto es muy importante en la parte de minería, ¿no? ¿Por qué? Porque las minerías tienden a deforestar bastante, sobre todo cuando son minerías a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Si es que tenemos, por ejemplo, una extensión de 5 hectáreas, de las 5 hectáreas voy a determinar que 2 hectáreas, más o menos, o 3 hectáreas, sean para la ejecución de los trabajos. Voy a tener una zona de protección que de igual forma va a tener una extensión, por ejemplo, de 1 hectárea o de 2 hectáreas, ¿no? Y la zonificación para recuperación, que es un sitio que obviamente donde que yo voy a poder probablemente colocar plantaciones forestales, entre otras situaciones, ¿no? Entonces ahí sería la zona de recuperación. Y todo esto yo tengo que ir describiendo en qué sitios van a estar ubicados las zonas de recuperación
Y finalmente, pues nosotros vamos a tener la identificación de impactos, donde que vamos a identificar los impactos que se producen, en este caso, por la actividad o el proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Todo, como siempre, con conclusiones, recomendaciones. Anexos, dentro de los anexos van a ir las fotografías del trabajo, las tablas de lo que se levantó en campo, tener mínimo los mapas que están colocados aquí, mapa base, mapa de ubicación, ¿no? Ya veremos en la parte de allí más o menos cómo hacer este tipo de mapas, ¿no? Que es necesario, que a veces parece que son sencillos los mapas, pero llegada a la realidad no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil como eso. Entonces, por ejemplo, aquí está fotografías de levantamiento de información y todos los mapas correspondientes, ¿no? Al sitio donde que se hizo el levantamiento de esta información para el inventario o el anexo de la viabilidad forestal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, una vez que ustedes hayan desarrollado todo este anexo de la viabilidad forestal, lo siguiente o lo consiguiente que sigue a esto, pues será subir el anexo de la viabilidad forestal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en estas capturas les voy a mostrar un poco qué es lo que ustedes se van a encontrar en el sistema, ¿no? Una vez que ustedes, bueno, el sistema en la bandeja de tarea les va a colocar subir anexo de la viabilidad forestal. Una vez que ustedes den clic ahí, les va a aparecer, bueno, les va a aparecer dos trabajos que tienen que hacer. Ingresar información de biodiversidad y la segunda, pues, que va a ser la subida del anexo de la viabilidad forestal. Entonces, en la biodiversidad ustedes van a tener que llenar cierta información, como la descripción del proyecto, obra o actividades, equipos y materiales, resumen de las características, descripción económica del proyecto y viabilidad del proyecto, obra o actividad. Una vez que ustedes ingresen esa información, pueden subir también lo que es el anexo de la viabilidad forestal, que les va a pedir que suban en formato PDF, ¿no? Se observa más o menos así el formato. Ustedes suben. Obviamente esto va a ir a la revisión por parte de la Dirección Nacional Forestal, ¿no? O el departamento correspondiente dentro de lo que es la autoridad ambiental competente, ¿no? Una vez esté aprobado ya, puedo seguir con el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso que yo voy a tener que realizar en este caso será ejecutar lo que corresponde al diagnóstico ambiental. Entonces, recuerden la secuencia: ingreso de información preliminar, anexo de la viabilidad forestal, y lo siguiente vendría a ser lo que respecta al diagnóstico ambiental. Después del diagnóstico ambiental, pasaríamos a hacer la parte de lo que es el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Ahora, recuerden que esta actividad o subir el diagnóstico ambiental solamente corresponde a proyectos ex post, proyectos que están en funcionamiento. ¿Cuál es la base? ¿No? Ya vimos la base del ingreso de la información preliminar, viene a ser la obtención del certificado y mapa de intersección. La clave del inventario forestal, perdón, del anexo de la viabilidad forestal es el inventario forestal, ¿no? Y aquí, en lo siguiente, la clave va a ser realizar la calificación o revisar el cumplimiento que tenga de la normativa la actividad o proyecto que está funcionando. Por eso no se puede, obviamente, aplicar a un proyecto que es ex ante o que no está todavía en funcionamiento, porque obviamente, ¿qué voy a calificar de ahí? No tengo nada que calificar. Entonces acá simplemente tengo que empezar a calificar con el diagnóstico ambiental, ¿no? El diagnóstico ambiental, en primer lugar, pues, para hacer el diagnóstico ambiental, yo lo que voy a hacer es levantar la información para hacer un resumen del proyecto, determinar el marco legal aplicable, ¿no? Que vamos a ver más o menos cuál es la base para nosotros establecer un marco legal. Vamos a hacer la auditoría o evaluación, ¿no? Antes se le denominaba esto como auditoría de estudio de impacto o auditoría, en este caso, de auditoría de licenciamiento ambiental,
¿no? Que era lo que más se le denominaba, auditoría de licenciamiento ambiental, pero actualmente pues se le conoce como el diagnóstico ambiental. No hay que confundir el diagnóstico ambiental con la línea base, ¿no? Este es otro capítulo. Este es un capítulo donde que la base corresponde a determinar, o más bien dicho, verificar el cumplimiento que tiene hacia la normativa nuestro proyecto, para obviamente después de esto establecer un plan de acción y un plan de acción que debe ser aplicado, ¿no? Levantarle, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego que ya tenemos, ¿no? Levantar la evidencia, elaborar el documento y subir el documento al sistema, ¿no? Estas directrices estaban pues anteriormente en el formato, ¿no? Pero actualmente lo que me aparece en el formato es lo siguiente, ¿no? Me aparecen unas indicaciones en donde que yo tengo que ingresar en primer lugar la información general del proyecto, una descripción del proyecto, verificación del cumplimiento normativo, anexos donde que va a estar pues obviamente el cumplimiento normativo y la firma de responsabilidad. La firma de responsabilidad tendrían que colocarlo dentro de lo que es el documento, ¿no? Y automáticamente el sistema va a reconocer que la firma sea de responsabilidad. Ahora, ¿de quién debe ser la firma de responsabilidad? Del dueño del proyecto o el proponente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, obviamente, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es una descripción breve del proyecto, ¿no? Dentro de esto, pues, puedo determinar objeto, alcance de la actividad o del proyecto, de qué se trata el proyecto, fecha de inicio de operaciones, insumos, maquinaria, equipos que utiliza, ¿no? Residuos que genera, los tipos de insumos que se utilizan, las emisiones que se producen, las descargas que se producen, ¿no? Entre otros componentes que me servirían para hacer una descripción del proyecto. Una vez que yo haya hecho, pues obviamente la descripción del proyecto, voy a tener que acá determinar el marco legal. Para determinar el marco legal, yo tengo que basarme obviamente en la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen que se encuentra colocado dentro de lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Me menciona, ¿no? Que todas las normativas que se aplican o que rigen en el Ecuador se deben estructurar de acuerdo a la pirámide de Kelsen. Dentro de la pirámide de Kelsen, en la parte superior siempre va a estar la Constitución de la República del Ecuador. Y bajando, pues, vendrán las normativas que tienen menos importancia de la Constitución de la República de Ecuador, hasta tener, pues, en la parte inferior, digamos, lo menos importante o aquello que es menos importante dentro de las normativas, ¿no? Entonces, acá tenemos la estructuración que se hace, ¿no? En primer lugar, la Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, eh, por debajo de la Constitución estaría los tratados y convenios internacionales a los cuales está suscrito el Ecuador, como el Convenio de Basilea, el de Minamata, entre otros, ¿no? Después de eso, vendrán las leyes orgánicas. Acá en el Ecuador, las leyes orgánicas, algunas se mantienen con ese nombre y hay otras que han cambiado a ser códigos orgánicos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el Código Orgánico del Ambiente, dentro de lo que es normativas ambientales, ¿no? La máxima ley que tenemos en el área ambiental, Código Orgánico del Ambiente. Después del Código Orgánico del Ambiente, también tenemos el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTA, ¿no? Tenemos aquí también lo que respecta al Código Integral Civil Penal, ¿no? El COIP. Tenemos también otras leyes orgánicas, ¿no? Que en este caso pueden ser la Ley Orgánica de la Salud. Todavía se utiliza pues para ciertos proyectos, aunque básicamente ya no debería hacerse, pero sin embargo no contamos todavía con una nueva ley que luego de que fue declarado como inconstitucional la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Recuerden que fue declarada inconstitucional y desde el año 2021 ya no tenemos, o más bien dicho, entró en proceso de cambio la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, ¿no?
Y tenemos también ahí otras leyes orgánicas que se incluyen ahí, ¿no? Al nivel de estas leyes orgánicas se encuentran también sus respectivos reglamentos para aplicación. Entonces tenemos, por ejemplo, el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. El reglamento al Código Orgánico del Ambiente está a la misma altura del Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Tenemos en la parte de abajo las leyes ordinarias. Ahora, las leyes ordinarias son aquellas que obviamente tienen menos relevancia, pero sirven para apoyar o para ejecutar los códigos orgánicos y las leyes orgánicas. Dentro del Ecuador, nosotros tenemos en el área ambiental, refiriéndonos, tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 061, el Acuerdo Ministerial 142, el Acuerdo Ministerial 097, entre otros, ¿no? Que vendrían a ser las leyes ordinarias. Hay algunos que muchas de las veces se confunden y consideran a los acuerdos los que se encuentran en la parte inferior, ¿no? Pero no se refieren a estos acuerdos, sino a la parte de lo que son leyes ordinarias, ¿no? Tenemos normas regionales y ordenanzas distritales, ¿no? En el Ecuador, el único distrito con el que contamos, ¿no? O determinado como distrito es el Distrito Metropolitano de Quito, que son los únicos que tendrían ordenanzas distritales. La situación entre las normas regionales y ordenanzas distritales venían a ser, más bien dicho, unas normas que permitan apoyar a cada una de las provincias, en este caso de parte regional y de parte también distrital, a su ejecución, a la ejecución de las otras ordenanzas que tienen más interna. Sin embargo, ni las normas regionales ni las ordenanzas distritales tienen mucha aplicación, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que esas normas no existen o son muy escasas, ¿no? Luego de esto, pues tenemos los decretos y reglamentos. Hay muchas de las veces que las personas quieren colocarle aquí el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Cosa que está totalmente errada, porque el reglamento del Código Orgánico del Ambiente va de la mano del Código Orgánico del Ambiente, es decir, no se pueden separar a los dos. Entonces, acá en decretos y reglamentos, básicamente el único decreto o el único reglamento que nosotros tenemos acá dentro de la parte ambiental es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajador, Decreto Ejecutivo 2393. Ahora, una cosa que hay que separar siempre, ¿no? Porque hay personas que cuando observaron que dentro de lo que es la normativa del reglamento Alcoa decía que ya no es aplicable o ya no debería incluirse dentro del plan de manejo ambiental el plan de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué es lo que consideraron ahí las personas? En muchas normas, en muchos estudios de impacto, en muchos marcos legales, excluyeron también al decreto ejecutivo 2393, ¿no? Siempre hay que diferenciar, ¿no? Y hay que separar la parte de lo que es un plan de manejo ambiental a lo que es el marco legal. El marco legal sigue siendo aplicable, por lo tanto el decreto ejecutivo 2393 debemos seguirlo calificando en este caso, ¿no? Tenemos como ordenanzas las ordenanzas municipales y ordenanzas provinciales también, ¿no? Tenemos acuerdos y resoluciones. Ahora, estos acuerdos y resoluciones, al igual que demás actos y decisiones de los poderes políticos, se refieren a ciertos acuerdos que se realizan, por ejemplo, entre algunos municipios, acuerdos que se realizan entre barrios, entre representaciones jurídicas, como pueden ser comunidades, comunas, pueblos, ¿no? Ahí son los acuerdos y resoluciones, ¿no? De eso se refiere acá en esta parte. Obviamente empezamos considerando, ¿no? Dentro de esto, que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo número 66, numeral 27, determina y reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Ahora, por ejemplo, lo que se trató de hacer en la última consulta popular que se hizo, ¿no? Se quería incorporar artículos que están dentro del Código Orgánico del Ambiente, incorporar dentro de la Constitución de la República del Ecuador, como la situación de la ubicación de lo que son un sistema de áreas hídricas, ¿no? Un sistema nacional de áreas protegidas hídricas, ¿no? O que más bien dicho, que las áreas de protección hídrica se incorporen
cosa que ya está colocado en el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, lo que se trató es de colocar en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Que sí, bueno, la intención probablemente era buena, ¿no? Viéndolo, es algo de análisis muy extenso, ¿no? Pero, como les digo, ciertos artículos como esos ya estaban dentro de lo que es el Código Orgánico del Ambiente. Lo que nunca se hizo ese análisis, lamentablemente, ¿no? Porque el Código Orgánico del Ambiente es aplicable, ¿no? Y tiene lo que es la parte de lo que es multas, sanciones, ¿no? Es aplicable, inclusive en conjunto con el COIP, penas preventivas que se han venido aplicando, ¿no? Para diversos delitos al ambiente que se lo ha venido realizando. Solo que, bueno, esos delitos en el ambiente siempre han terminado cayendo las personas que, digamos, menos recursos tienen, ¿no? En realidad, las personas que contaminan, como las grandes minerías, las grandes empresas de hidrocarburos que hacen mucha contaminación, ellos, en cambio, no se ven afectados por este tipo de normativas, ¿no? Eso sería en cuanto a la Constitución de la República del Ecuador. Regresando del receso, vamos a revisar cómo ir determinando una normativa legal para que no tengan problemas, ¿no? Dentro de lo que es la determinación de precisamente un marco legal para cualquier tipo de estudio, sea estudio de impacto ambiental, sea para lo que es una auditoría ambiental de cumplimiento o cualquier otro procedimiento, ¿no? Entonces, eso vamos a ver cuando regresemos de el receso a las 21:30, ¿no?
Bien, continuemos con el desarrollo del curso, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? Determinar la parte del marco legal, ¿no? Porque de igual forma, este marco legal sería el que de igual forma lo vamos a colocar en la parte del estudio de impacto ambiental. Entonces es muy, muy importante ya tenerlo determinado. Y pues, bueno, algunas de las determinaciones que nosotros podemos hacer dentro del marco legal o los, digamos, los, las normativas comunes que vamos a encontrar dentro de lo que es el desarrollo de un marco legal para casi prácticamente todos los proyectos, siempre vamos a encontrar en primer lugar la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Esa siempre irá con los artículos correspondientes, ¿no? Vendrá luego el Código Orgánico Ambiental en ocasiones, en otras hay que colocar primero, no, no importa el orden, ¿no? Porque al fin y al cabo cuentan con, digamos, la misma validez, o están al mismo nivel, siendo pues colocado pues para temas de marco legal ambiental, en primer lugar el Código Orgánico Ambiental. Luego de esto vendrá el reglamento Alcoa y el Código Integral Penal correspondiente, ¿no? Entonces ahí, digamos que estas normativas casi siempre van a estar en la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico Ambiental y el reglamento al Código. El Código Integral Penal también estará ahí incorporado porque por el segmento de que habla de lo que es la contaminación ambiental como un delito, ¿no? Luego de esto, pues vendrá también, y dependiendo, ¿no? Si es que tenemos que ver con ciertas, digamos, aplicaciones o, o que el proyecto pueda generar algún tipo de daño hacia la salud, ya sea mediante contaminación del aire, contaminación del agua o cualquier otra situación, se incorporará la Ley Orgánica de la Salud, ¿no? También estará la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. ¿Cuándo va a estar la ley orgánica de usos de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua? O la que la vaya a sustituir, ¿no? Porque ya deben estar por salir, porque de hecho tenían solo un año para emitir. Así que eh, la situación es que luego de eso, o sea, de la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua está derogada como tal, o eliminada como tal, o fue declarada inconstitucional. Sin embargo, pues todavía tenemos que seguir utilizando por el hecho de que no existe una nueva normativa y por lo tanto por eso es que se sigue utilizando. ¿Cuándo se aplica la ley de recursos hídricos? Cuando el proyecto hace uso del agua como uno, digamos, como uno de sus componentes, ya sea directamente para sus actividades o para obtener un beneficio a través del recurso hídrico. Entonces, en este caso, ingresan lo que son hidroeléctricas, aquellos proyectos que hacen captaciones de agua, como por ejemplo para embotellamiento de agua, o quizás para la fabricación de sustancias utilizan la captación de agua, ¿no? Si es que utilizan agua potable, utilizan agua de botellón o agua de lo que son tanqueros, ahí en cambio no se aplicaría la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. También muchas de las veces la dependencia ambiental nos solicita esta Ley de Recursos Hídricos cuando por el sitio del proyecto se encuentra atravesando un río, ¿no? Y muchas de las veces nosotros tenemos que, para atravesar, bueno, no tanto un río, sino un riachuelo, y para desviar este riachuelo tenemos que hacer algún tipo de infraestructura, ¿no? Entonces también ahí se aplica la ley de recursos hídricos. Supongamos que también mi proyecto se ha encontrado, pues, por ejemplo, un pozo de agua o se ha hecho un pozo de agua. Ahí, pues, nosotros también para poder extraer y utilizar esa agua necesitamos, primero que nada, obtener el permiso de uso y aprovechamiento del agua, ¿no? En el Ministerio de Ambiente mismo, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, ahí en esos casos se aplica la ley de recursos hídricos. Por ejemplo, si es que usted está su proyecto en la parte urbana, y no hace ningún tipo de beneficio, no utiliza el agua, no desvía agua, no contamina agua subterránea, nada de eso.
Entonces, no entra la ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua dentro de la normativa legal, ¿no? Siempre hay que diferenciar esa parte. Luego tenemos el acuerdo 061, el 109, el 013 prácticamente ya no se los utiliza. Los nombro aquí como tal por ser reformas del 061, pero sin embargo estos dos acuerdos ya no se los colocan, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está colocado en estos acuerdos ya está dentro del reglamento ARCOA, así que por lo tanto ya no hay que colocar ni el 109 ni el 013, ¿no? Les voy a quitar de aquí precisamente para evitar cualquier confusión, ¿no? Estos dos ya no se los utiliza, ¿no? Ya cargaré la actualizada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos dos ya no se utilizan, ¿no? Porque el sentido es que ya el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento del COA ya habla todo lo que respecta a ese, o que dicen esos dos acuerdos ministeriales, ¿no? Tenemos el 026, que es el registro generador de desechos peligrosos, cuando la actividad obviamente genera residuos peligrosos. Si es que no genera residuos peligrosos, aunque el licenciamiento ambiental casi todos los proyectos generan residuos peligrosos, entonces en ese caso ingresa el 026 también. Tenemos el 142 en el caso de lo que es sustancias químicas, desechos peligrosos y especiales. Tenemos también aquí el 097, ¿no? Que, bueno, más adelante está, por ejemplo, aclarada esa parte, pero yo le colocaría aquí también, ¿no? El acuerdo ministerial 197. ¿Qué nomás me habla el acuerdo ministerial 097A? Este 083B está nombrado, pero tampoco es que este voy a colocarlo dentro de lo que es una normativa legal, porque el 083B solamente habla de lo que es las tasas, ¿no? Tasas ambientales. Y bueno, el acuerdo ministerial 097A tiene básicamente cinco capítulos o cinco estructuraciones, dentro de los cuales el anexo 1 del 097 me habla acerca de lo que es calidad del agua y descargas a cuerpos de agua o a cuerpos de agua dulce, a tablas, hay tablas para cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá el anexo 1 de lo que es agua, ¿no? El anexo 2 me habla de lo que es calidad del suelo. El anexo 3 me habla de lo que es emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas y fuentes móviles, ¿no? Y cuarto, tenemos en este caso lo que es calidad del aire a nivel de ignición. O creo que estoy cambiando el sentido, ¿no? Me parece que el anexo 3 es de calidad del aire a nivel de ignición. Voy a revisar, ¿no? Para no darles información errónea. Estoy confundido entre el 3 y el 4, ¿no? Y el 5 es acerca de lo que es ruido, ¿no? Voy a revisar ese acuerdo y les voy a dar esa determinación, ¿no? Exactamente, porque no recuerdo si es el anexo 3 de lo que es calidad del aire a nivel de emisión o es el 4, ¿no? Pero el 1 es de agua, el 2 de suelo y el 5 es de lo que es ruido, ¿no? A ver, acá me voy a ir al anexo. Ya este, como les dije, es el anexo 1. El anexo 1, que es norma de calidad del agua y descarga a efluentes, ¿no? Recurso agua. El anexo 2, aquí están las diferentes tablas, ¿no? Que se utilizan para lo que es límites máximos permisibles de descargas, ¿no? Ya les explicaremos en la parte correspondiente cuándo se aplica y cuándo no se aplica, ¿no? Luego tenemos el anexo 2, que es sobre calidad del suelo, ¿no? Y criterios de remediación de la contaminación, de suelos contaminados, ¿no?
Y tenemos el anexo 3, que me habla de norma de emisiones al aire desde fuentes fijas, ¿ya? Desde fuentes fijas, estaba bien, ¿no? Norma de emisión al aire desde fuentes fijas. El anexo 4 es calidad del aire a nivel de emisión. Siempre es necesario conocer toda esta normativa, ¿no? Porque si no, después cuando vamos a realizar nuestros estudios, muchas de las veces cometemos errores, ¿no? Entonces siempre, norma de nivel de calidad del aire ambiente a nivel de emisión. Y por último está el anexo 5, que tiene que ver con niveles máximos de ruido, ¿no? Eso está en la parte de aquí, ¿no? Fuentes fijas y fuentes móviles. Entonces ahí está clara esa parte del acuerdo 097, ¿no? También aquí se incluiría dentro de la normativa el decreto ejecutivo 2393. En el caso de que nuestra actividad implique lo que es transporte, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos, estará el 2266, estará también la 2288 si es que hablamos de sustancias químicas peligrosas, tachos de colores 2841, símbolos y señales de seguridad 3864, ¿no? Luego de esto, ordenanzas provinciales y ordenanzas municipales, ¿no? Eh, Algunas indicaciones también aquí adicionales, pues obviamente si es que hablamos de hidrocarburos, también habrá que incorporar la RAO-HE, que recuerden, fue emitida en abril del año 2020 y reemplazó al RAO-H antiguo, ¿no? Al reglamento sustitutivo de ambiental de las operaciones hidrocarburíferas, el antiguo que había. Este RAO-HE nuevo tiene la particularidad de no contar con tablas, ¿no? Que es una de las dificultades más grandes que se ha encontrado para la parte de lo que es cumplir con límites permisibles de contaminación, sobre todo de hidrocarburos en el agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, se utiliza las tablas del 097A hasta pues tener las tablas de este nuevo RAO-HE, que ya no es tan nuevo, no es del 2020. Tenemos que es el Acuerdo Ministerial 100 también, se denomina Acuerdo Ministerial 100 o RAO-HE. Tenemos aquí normas INE 2266 y 2288 por la parte de lo que es transporte, manejo de residuos peligrosos y transporte y manejo de residuos de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Tenemos en el sector eléctrico el 155, ¿no? Que esta es una norma técnica para lo que es el sector eléctrico y de telecomunicaciones, sobre todo, ¿no? Ahí se utiliza ese acuerdo ministerial 155, ¿no? Que es una norma técnica ambiental para estos sectores, ¿no? El sector eléctrico y el sector de telecomunicaciones, ¿no? De igual forma, acá en el sector hidroeléctrico, obviamente vamos a utilizar la LORUYA porque se está utilizando el agua como un fin, o sea, con el fin de producir energía eléctrica, ¿no? En el sector minero, el RAM, Reglamento Ambiental de las Actividades Mineras, ¿no? Que obviamente también fue emitido o fue cambiado. Tenemos acá en la parte, si es que, bueno, se genera o se hace transporte de residuos peligrosos, del 026 y el 142. Y siempre que la actividad genere efluentes o emisiones, el 097A, del cual ya hablamos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que hacer una estructuración similar a cuando hago una auditoría ambiental, ¿no? Dentro de esto, pues yo voy a establecer el marco legal, la normativa, las actividades realizadas y voy a calificar como cumple o no cumple, ¿no? Por acá tengo un ejemplo que les voy a mostrar precisamente de esta parte. Como les dije, siempre es bueno distribuir en carpetas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la parte del diagnóstico ambiental en otra carpeta. Y tenemos, ¿no? Dentro de esto, tenemos la descripción del proyecto, información general,
y pasamos a la verificación del cumplimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos una tabla con un número, marco legal, normativa, actividades realizadas por el operador y medio de verificación, ¿no? Cumple o no cumple. En este caso, la parte que nosotros califiquemos como no cumple van directamente al plan de acción, ¿no? Obviamente acá yo tengo que colocar un anexo, que el anexo tenga medios de verificación, ¿no? O en el anexo se incorporen los medios de verificación a razón de que esta situación esté así, ¿no? Hay una particularidad, ¿no? Que de hecho el diagnóstico ambiental en muchas de las dependencias es automático, ¿no? Nosotros subimos automáticamente el diagnóstico ambiental, subimos el plan de acción y automáticamente ya pasamos a lo que es la obtención del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces no es muy tardado, muy demorado esa parte. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la parte de lo que es la verificación, ¿no? Algunas situaciones que me permiten, pues en este caso, verificar el cumplimiento, ¿no? Obviamente, una vez que yo haya eh, determinado el cumplimiento e incumplimiento, lo que tendría que hacer es cargar el diagnóstico ambiental en formato, obviamente, PDF y que contenga en la parte de la sección final la firma de responsabilidad, ¿no? El sistema reconoce, de hecho, la firma electrónica, tanto en esta parte como en la parte de lo que es el, eh, el registro generador de desechos peligrosos, porque ahí nosotros también tenemos que subir una parte que es el justificativo de no generación. Cuando hay, bueno, ahí me parece un listado sumamente largo de residuos, tanto por fuente específica como por fuente no específica. Entonces yo tengo que elaborar las justificaciones para no tener que, en este caso, subir esa información, ¿no? O más bien dicho, registrar ese residuo que no, porque no se genera, ¿no? Entonces, automáticamente cuando yo cargo lo que es el diagnóstico ambiental, me pasa a cargar pues o la parte de lo que es el plan de acción, ¿no? Y dentro del plan de acción, pues obviamente yo tengo que ir ingresando todo lo que respecta al hallazgo, a la calificación que se le dio y a la parte de lo que es medidas correctivas, dentro de esto el cronograma, los costos, los indicadores, medio de verificación, instrumento de avance. Acá debe ser, o más bien dicho, es muy importante eh, colocar la parte de lo que es instrumentos de avance, ¿no? Y medios de verificación también me pide colocar o subir, digamos, ciertos documentos que después debo cumplir. Entonces aquí habría la determinación si es que la no conformidad es mayor o menor y ir elaborando el plan de acción, ¿no? Que sería lo correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos, no se realiza el pesaje de los residuos sólidos generados, ¿no? Sería una no conformidad menor en este caso. La medida correctiva, realizar el pesaje, el tiempo, ¿no? Esto se refiere al tiempo en el cual yo voy a hacer este plan de acción, ¿no? Voy a empezar a ejecutar este plan de acción. El costo, los indicadores, pues obviamente que tienen que ser indicadores medibles. El medio de verificación, que debe ser un archivo, ¿no? Ya sea en JPG, en PDF, en Excel o en Word, cualquiera de los de estos. Y pues instrumento de avance o cumplimiento del plan, que hay que colocarlo ahí. Entonces, ese plan de acción, una vez que ustedes lo hayan subido, automáticamente pasamos a lo que es el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Un poco les voy a mostrar algunas capturas del registro generador para que lo observen, ¿no? Esta parte no está correspondiente en lo que es el curso, pero les voy a mostrar, ¿no? Para que se lleven esa idea.
¿Cuál es el plazo máximo que se debe dar para subsanar las medidas? El plazo máximo, según lo que deberíamos colocar, bueno, siempre depende de la autoridad ambiental competente, pero el plazo, según lo que nos dice o nos decía la normativa en el 109, que eso, por ejemplo, no está colocado dentro del reglamento actual, pero el plazo máximo para subsanar medidas dentro de un plan de acción son 12 meses, ¿no? Ese es el plazo máximo, pero lo ideal siempre es colocar entre 3 a 6 meses máximo, ¿no? Pero normalmente la normativa lo que nos dice es máximo 12 meses, ¿no? Ya, entonces, perdón. Espérenme un momentito nomás. Busco unas capturas que tengo del registro generador para mostrarles. Ya, entonces acá tenemos los pasos que hay que seguir para realizar el registro generador, ¿no? A priori, o sea, a primera vista podría resultar más fácil, ¿no? Porque antes teníamos que seguir 12 pasos para llenar, pero todos los 12 pasos están condensados, más bien dicho, en estos 4 puntos y de hecho es un poco complicado el generar el justificativo válido, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema, de acuerdo a la actividad que yo subí o código SIU, me arroja estos desechos, ¿no? Y de estos desechos no voy a generar todos, de hecho, ¿no? Y por eso tengo que identificar cuáles voy a generar. En el caso de que sea un proyecto ex ante, de igual forma, debo determinar cuáles se van a producir, porque en caso contrario, pues yo tendría que colocar aquí pesos estimados, ¿no? Y probablemente eso sea complicado después, porque tengo que hacer una actualización del RGDP y, bueno, eso implica trabajo adicional. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Eh, en el caso de que el residuo no se genere, pues yo en el primer paso voy a colocar aquí clic residuo o desecho no generado. Y lo que voy a hacer es desarrollar un justificativo válido, ¿no? Que para eso existe un formato, que es el siguiente, por ejemplo, que tenemos aquí. Dentro de ese justificativo yo voy a ingresar alguna información, ¿no? Siendo esta información el nombre del operador, nombre del residuo desecho, el código del desecho de acuerdo al 142, nombre del proyecto y el código SIU del proyecto, ¿no? Tenemos que hacer un balance de materiales, un balance simple, ¿no? De entrada y salida de cada una de las actividades, ¿no? Por ejemplo, dentro de si fuera una mecánica, en el área de lavado, en el área de limpieza, en el área de mantenimiento, en el área de cambio de aceite, ¿no? Ir haciendo esta parte de lo que es los balances de materiales, ¿no? Y una vez hecho eso, pues tendríamos que colocar esta declaración y la firma, que aquí tiene que estar una firma obviamente electrónica para poder desarrollar. Entonces, esos justificativos solo se corresponden a aquellos residuos que mi empresa no genera, ¿no?
Obviamente, si es un proyecto ex ante, también tengo que determinar cuáles de estos residuos, de acuerdo a la estructuración y de acuerdo al proyecto, no voy a generar, ¿no? Si es que colocan todos, después va a ser complicado porque van a tener que hacer una actualización, ¿no? Porque va a ser difícil cuando presenten la declaración anual. Entonces se sube aquí, por ejemplo, el justificativo firmado, ¿no? Se selecciona en este caso para los otros. En cambio, pues aquellos que sí se generen, pues se coloca la generación anual estimada, el área pues en la cual en este caso se produce, ¿no? Ahí tenemos las áreas: almacenamiento del insumo, almacenamiento del producto, control de calidad, entre otros. Hay que determinar en cuál se genera, ¿no? Así se adjunta, como digo, el documento de lo que es la justificación, ¿no? Y pues obviamente después de haber determinado toda esa situación, la información general ya está colocada, ¿no? Automáticamente por el sistema. El punto 2 es la ubicación de los puntos, y ahí yo debo colocar obviamente las coordenadas del sitio donde que se va a generar, es decir, del proyecto, ¿no? Y pues acá la identificación de residuos que les acabo que acabamos de hablar. Y pues finalmente vendría ya en lo que respecta a la declaración final, aceptar la responsabilidad. Esto también requiere de la firma electrónica y se envía, ¿no? Y luego de esto, pues, como es un registro generador provisional nada más, yo solo tengo que descargar los documentos, ¿no? Dentro de estos documentos, yo tengo que descargar las etiquetas, el registro generador, la guía referencial de almacenamiento y el oficio del pronunciamiento, ¿no? Estas etiquetas yo tengo que entregar, en este caso, como productos, ¿no? Para que cuando se entregue al gestor calificado, se utilice estas etiquetas, ¿no? Entonces tenemos ahí las etiquetas de cada uno de los residuos que colocamos que se generan, ¿no? Y pues esas etiquetas, como digo, deberían ir colocadas dentro del recipiente que se va a entregar a el gestor autorizado, ¿no? Una vez que hagamos ya obtenido el registro generador provisional, ahí sí pasamos a la subida del estudio de impacto, y en este punto, digamos que nos quedaríamos hasta ahí, porque luego de esto vamos a elaborar de manera física el perdón, el estudio de impacto ambiental de acuerdo a los lineamientos de la norma técnica para elaboración de estudios de impactos ambientales. Eso nada más sería por el momento. Continuamos el día lunes, recuerden. Todavía tenemos 2 semanas de capacitación. Vamos a procurar también, como les dije, dar la evaluación el día martes de 14 a 15 horas. Esperamos que esté el sistema funcionando correctamente. Y en ese caso, pues de que ya haya una segunda falla, pues nos encargaremos nosotros de ayudarles con esa situación de los certificados, ¿no? Una buena noche a todos, pues, y nos vemos el día lunes. Muchas gracias, buenas noches.